Roma, año 382. El Palacio de Letrán. Una sala sin ventanas a la calle. Velas. El sonido de pergamino siendo doblado. Un escriba lleva horas copiando en limpio lo que los obispos fueron dictando. Su mano está cansada, pero no se detiene. Al frente de la sala, el Papa Dámaso I escucha la lectura en voz alta de lo que el escriba acaba de terminar. Asiente, no dice nada más. El documento se enrolla, se sella con cera. Afuera, en las calles de Roma, la gente vende higos, discute precios, reza en iglesias que llevan apenas 2 generaciones siendo legales en el imperio. Nadie sabe lo que acaba de ocurrir en esa sala. Nadie sabe que lo que se acaba de sellar dentro de ese palacio va a decidir qué es la Biblia para los próximos 16 siglos. Lo que Dámaso selló esa tarde se llama la Lista Damasina. Y lo que la Lista Damasina dice, entre otras cosas, es esto. Del Evangelio según Mateo, un libro. Del Evangelio según Marcos, un libro. Del Evangelio según Lucas, un libro. Del Evangelio según Juan, un libro. 4 líneas, eso es todo. 4 líneas que no mencionan qué pasó con los otros, con los que circulaban antes de esa lista, con los que habían estado en manos de comunidades cristianas reales durante 200 años. Voy a empezar por el final, porque es la única forma de que lo que viene después tenga sentido. El final ya lo tienes. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo que no tienes es la historia de cómo llegamos ahí, y lo que esa historia dice sobre los que no llegaron. Me llamo Rodrigo. Trabajé 20 años en una biblioteca de la Universidad del Valle de Atemajac, cuidando libros que los alumnos no podían consultar sin autorización del rectorado. Un día me pregunté por qué no podía leerlos yo. Ese día empezó todo. Déjame contarte cómo llegué a este tema. No fue a través de los textos que vas a escuchar en un momento. Fue a través de un argumento tan débil que la primera vez que lo leí tuve que cerrar el libro y mirar la pared un momento. Estaba en mi 2º año de teología en la UNIVA, preparando una exposición para el grupo de reflexión bíblica del barrio. El tema que me habían asignado era la autoridad de los evangelios. ¿Por qué esos 4 y no otros? Me fui a la biblioteca, no a la sección restringida, todavía no me habían dado acceso a esa. Fui a la sección de patrística, que quedaba al fondo del 3er nivel, donde los libros tenían el lomo ajado de los que nadie toca. Busqué a Ireneo de León. Ireneo es el padre de la Iglesia del siglo II que más escribió sobre por qué los evangelios son exactamente 4. Si quieres saber la justificación oficial de por qué tenemos 4 evangelios y no 12 ni 3, la respuesta está en Ireneo. Su obra principal se llama Adversus a Hereses, contra las herejías, libro 3, capítulo 11, versículo 8. Encontré una edición bilingüe latín-español, años 80, publicada por la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Olía a papel viejo y a un poco de humedad de estante. La abrí en el índice. Fui al libro 3. Llegué al capítulo 11. Empecé a leer, y lo que leí fue esto. No es posible que los evangelios sean más ni menos en número que los que son, dado que hay 4 zonas del mundo en las que vivimos y 4 vientos principales, y dado que la iglesia está esparcida por toda la tierra, es conveniente que tenga 4 pilares. Me detuve, volví a leer. 4 zonas del mundo, 4 vientos, por eso 4 evangelios. Lo leí una 3ª vez para asegurarme de que el texto decía lo que creía que decía. Y sí, ese era el argumento completo. La justificación de por qué la Biblia tiene exactamente 4 evangelios, la geografía del mundo, los vientos. Saqué la fotocopia. Me senté en la mesa larga del fondo, donde a veces se sentaban los de posgrado a revisar bibliografía, y estuve ahí un rato mirando esa fotocopia. No perdí la fe esa tarde. Nunca he perdido la fe, pero perdí algo que tardé mucho en nombrar.
Perdí la sensación de que los 4 evangelios eran inevitables, de que eran los únicos que podían haber existido, de que su número tenía algo que ver con su contenido, con su verdad, con algo más profundo que los vientos. Y lo más difícil de explicarle a alguien que no lo ha sentido es esto. No es perder la fe lo que te desestabiliza. Es perder la sensación de que lo que creías no tenía alternativa. Eso es lo que perdí esa tarde en la biblioteca, y eso es exactamente lo que la exposición sobre la autoridad de los evangelios terminó no incluyendo. Tú creciste con esos 4 evangelios. Te los dieron como si siempre hubieran estado ahí, como si fueran una montaña o el color del cielo. Como si la pregunta de por qué exactamente 4 fuera tan obvia que no necesitaba responderse. Nadie te dijo que hubo una reunión. Nadie te explicó que alguien firmó una lista. Nadie te contó que antes de esa lista había más de 20 evangelios circulando entre comunidades cristianas reales. Y si alguna vez te preguntaste, aunque sea en silencio, ¿por qué exactamente 4 y no 12, como los apóstoles, o 3, como la Trinidad, o 7, como los días de la creación? Ahora ya sabes la respuesta que nadie te dio. Los 4 vientos, las 4 zonas del mundo, eso es todo lo que Ireneo tenía. Entonces voy hacia atrás, porque la decisión de Roma en el año 382 no nació de la nada. Tuvo arquitectura, tuvo precursores. Alguien construyó el andamiaje antes de que Dámaso firmara, y ese alguien dejó un mapa. Se llama Eusebio de Cesarea. Eusebio escribió la historia eclesiástica alrededor del año 315, 70 años antes que la lista damascena. Y en el capítulo 25 del libro tercero, Eusebio hizo algo que parece burocrático y que tiene consecuencias enormes. Clasificó todos los textos cristianos que conocía en 3 categorías. Primera, los reconocidos, los que casi todos aceptaban, los que él llama homologoumena: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Pablo. Segunda, los disputados, los que algunos aceptan y otros no, los que él llama antilegomena: Santiago, Judas, la segunda carta de Pedro, segunda y tercera de Juan. Tercera, los espurios, los que la iglesia mayoritaria rechaza, los que él llama nota: el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de Matías y otros más que menciona en la misma categoría. Fíjate en lo que hace eso. Eusebio no destruyó nada. Eusebio no quemó nada. Lo que Eusebio hizo fue mucho más eficiente. Construyó el vocabulario, construyó las categorías. Cuando Dámaso llegó al año 382 y necesitó decidir qué era la Biblia, el andamiaje ya estaba listo. Solo faltaba firmar. Y aquí está lo que no cuadra con la narrativa oficial. Ireneo escribió su argumento de los 4 vientos alrededor del año 180 de nuestra era, 200 años antes de Dámaso. Y lo escribió porque había un problema. En el año 180, los evangelios no eran 4, eran muchos más. Y distintas comunidades usaban distintos evangelios. Los valentinianos, un grupo cristiano muy influyente, usaban principalmente el evangelio de Juan. Los marcionitas, otra comunidad importante, usaban solo el evangelio de Lucas. Los ebionitas, judíos que seguían a Jesús, usaban solo el evangelio de Mateo. En Egipto circulaban textos que ni Ireneo ni sus contemporáneos occidentales conocían bien. Ireneo no escribió su argumento en el vacío. Ireneo escribió su argumento para convencer a comunidades que usaban otros textos de que debían usar exactamente esos 4. Lo que significa que el argumento llegó después de la conclusión. Primero decidió que debían ser 4, después construyó el argumento para justificarlo. Los 4 vientos no fueron la razón, fueron el disfraz de la razón.
Los primeros seguidores de Jesús leyeron más de 20 evangelios, no en secreto, no en catacumbas, con la misma seriedad con que las comunidades posteriores leyeron los 4 canónicos. Déjame contarte cuáles eran algunos de los más importantes. El Evangelio de Tomás. No lo confundas con los evangelios canónicos. No tiene milagros, no tiene narración de la pasión, no tiene resurrección. Es una colección de 114 dichos de Jesús, solo palabras, sin historia alrededor. Fue encontrado en diciembre de 1945 en Nag Hammadi, Egipto, junto a otros 51 textos en jarras de barro selladas. La primera frase dice esto: estas son las palabras secretas que Jesús el viviente pronunció y que Dídimo Judas Tomás escribió. 114 dichos de Jesús. Ninguno coincide exactamente con los 4 evangelios canónicos. Usado por comunidades cristianas reales durante al menos 200 años antes de que Ireneo lo atacara. El Evangelio de María, el texto más antiguo que conocemos, que pone a María Magdalena como la primera receptora de revelación directa de Jesús después de la resurrección. No Pedro, no Juan, María. Ella describe lo que Jesús le enseñó. Los otros discípulos la escuchan, algunos la creen, Pedro no. El debate sobre quién tiene autoridad en la comunidad no es abstracto en ese texto. Es concreto y tiene nombres. El Evangelio de Felipe. Felipe menciona a María Magdalena como la compañera de Jesús 3 veces. El texto usa la palabra koita, que en el copto del siglo IV designa una relación de cercanía excepcional. El pasaje más citado de ese texto describe a Jesús besando a María frecuentemente en la boca y a los discípulos preguntando por qué la amaban más que a ellos. El Evangelio de Pedro. En este texto, Jesús habla desde la cruz y lo que dice en el momento de su muerte no es lo que recordamos. En los evangelios canónicos, las últimas palabras de Jesús desde la cruz son distintas dependiendo del evangelio. Mateo y Marcos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan: todo está cumplido. En el Evangelio de Pedro la frase es esta: mi poder, ¿por qué me has abandonado? No Dios, poder. Es una distinción teológica enorme que tiene 2 siglos de debate académico detrás y que ningún catecismo te presentó jamás. El Evangelio de Judas. Este es el que más me costó leer la primera vez. En los evangelios canónicos, Judas es el traidor, el discípulo que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. En el Evangelio de Judas, la versión es otra. Judas no traiciona a Jesús. Judas cumple una instrucción directa de Jesús. Solo Judas, de todos los discípulos, entiende lo que tiene que ocurrir. Solo Judas entiende la verdadera naturaleza de Jesús. El texto fue encontrado en Egipto en la década de 1970 y publicado en su edición académica completa en 2006 por la National Geographic Society. No es un texto marginal de una secta oscura. Es el evangelio que una comunidad cristiana usó, copió y preservó durante 2 siglos. Si en algún momento sentiste que el Jesús de los evangelios canónicos era demasiado predecible, demasiado institucional, demasiado conveniente para la institución que lo administra, si alguna vez, leyendo los 4 evangelios, tuviste la sensación de que había algo que no terminaba de encajar, que la versión que te dieron era demasiado prolija para ser la única que existió, ahora ya sabes que no estabas equivocado. Había otros evangelios, con otro Jesús, con otro Pedro, con otra María, con otro Judas, y alguien en el año 382 decidió que esos no podían seguir circulando. Ahora déjame contarte qué pasó exactamente ese año, porque Roma en el año 382 no hizo una sola cosa, hizo 2 al mismo tiempo con la misma mano. Dámaso I convocó el sínodo que produjo la lista damasina.
4 evangelios, lista oficial, canon. Y ese mismo año, el mismo Dámaso I le encargó a Jerónimo que produjera la traducción oficial de las Escrituras al latín, la que llamamos la Vulgata. ¿Ves lo que eso significa? En el mismo momento, el mismo hombre, la misma decisión de poder, decidió qué textos existían y también cómo iban a leerse esos textos. Canon y texto unificados en una sola maniobra. No es casualidad, es eficiencia. Si controlas qué textos son la Biblia y también cuál es la traducción oficial de esos textos, controlas la conversación completa. No dejas espacios, no dejas fisuras por donde entre la pregunta equivocada. 110 años antes del año 382, Ireneo escribió su argumento. Y ahora puedo decirte lo que no pude decir cuando estaba sentado con la fotocopia en la biblioteca. Ireneo no llegó a 4 evangelios por los vientos. Ireneo llegó a los 4 vientos, porque necesitaba un argumento para 4 evangelios. ¿Cómo lo sé? Por el contexto. Ireneo escribía contra los gnósticos, específicamente contra los valentinianos, que usaban principalmente el Evangelio de Juan, contra los marcionitas, que usaban solo el Evangelio de Lucas, contra los ebionitas, que usaban solo el Evangelio de Mateo. Si Ireneo quería refutar a todos ellos al mismo tiempo, necesitaba un argumento que los 3 aceptaran, un argumento que dijera, no pueden usar solo uno de los 4, porque los 4 forman un sistema. Primero la conclusión, deben ser 4. Después el argumento, los 4 vientos, las 4 zonas del mundo. Hay un nombre técnico para ese proceso. Spinoza lo llama razonar desde la conclusión hacia la prueba. Lo analiza en el Tractatus Theologico Politicus, publicado en 1670. 1290 años después de que Ireneo escribiera su texto sobre los vientos, Spinoza describió exactamente el método que Ireneo usó, y lo usó como ejemplo de lo que no se puede llamar argumento. Spinoza lo dijo con la precisión que lo caracteriza. Cuando alguien decide primero lo que quiere demostrar y después busca la prueba, lo que tiene no es teología. Tiene política con vocabulario sagrado. Baruch de Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, hijo de una familia de judíos sefardíes que habían llegado de Portugal escapando de la Inquisición. A los 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó. El texto del Cherem, el decreto de excomunión, es uno de los más duros que se conservan de ese periodo. Lo llama maldiciones viles, abominaciones, horribles herejías. Spinoza nunca respondió, nunca pidió que lo readmitieran. Murió 37 años después, puliendo lentes en La Haya, solo, en paz según quienes lo conocieron. En los capítulos 7 y 8 del Tractatus, Spinoza propone algo que parece simple y que tiene consecuencias para todo lo que hemos hablado hoy. Dice que cualquier texto sagrado debe leerse como cualquier otro documento histórico, con 4 preguntas. Primera, ¿en qué idioma fue escrito y qué dice exactamente en ese idioma? Segunda, ¿cuál era el contexto histórico de quien lo produjo? Tercera, ¿quién lo transmitió? ¿Quién lo editó? ¿Qué quedó? ¿Y qué se eliminó? Cuarta, ¿quién gana institucionalmente si el texto dice lo que dice? Apliquemos las 4 preguntas a la formación del canon. Primera pregunta, ¿en qué idioma fue escrito? Los evangelios fueron escritos en griego. Los dichos de Jesús, si existieron antes como tradición oral, circularon en arameo. El evangelio de Tomás fue copiado en copto, pero tiene estratos que los especialistas datan del siglo I. Los hechos de Tomás fueron escritos en siríaco en Edesa. Cuando Jerónimo tradujo todo al latín en la Vulgata, eligió qué traducir y cómo. Los textos que Dámaso no incluyó en el canon no fueron traducidos, no porque fueran falsos, sino porque no fueron elegidos. Segunda pregunta, ¿cuál era el contexto histórico?
Ireneo escribía en el año 180, en plena disputa con comunidades que usaban otros textos. Eusebio escribía en el año 315, cuando el Imperio Romano acababa de volverse oficialmente cristiano bajo Constantino. Dámaso actuó en el año 382, cuando el imperio necesitaba una sola versión oficial de la fe para funcionar como religión de Estado. El contexto político en cada momento es identificable y en cada momento la decisión canónica beneficia a quien necesita unidad, no a quien tiene más textos o más razones teológicas. Tercera pregunta: ¿quién transmitió? ¿Quién editó? ¿Qué quedó y qué se eliminó? Los textos que quedaron dentro del canon fueron copiados en los scriptoria de los monasterios bajo supervisión eclesiástica durante siglos. Los textos que quedaron fuera fueron destruidos, salvo los que alguien enterró en el desierto de Egipto. En diciembre de 1945, un campesino llamado Muhammad al-Saman estaba cavando cerca de un acantilado de piedra caliza en Nag Hammadi, Alto Egipto. Su azadón golpeó algo duro. Encontró jarras de barro selladas. Adentro, 13 códices encuadernados en cuero, 52 tratados en copto. Los especialistas los llaman la Biblioteca de Nag Hammadi. James M. Robinson publicó la edición académica completa en inglés en 1977, 32 años después del hallazgo. Ese no es un accidente. Es el tiempo que tomó decidir quién tenía derecho a leer qué. Los textos de Nag Hammadi fueron enterrados probablemente alrededor del año 391, cuando el edicto de Teodosio I ordenó destruir los textos heréticos. Alguien decidió no quemarlos. Alguien los puso en jarras, los selló, los enterró bajo piedras en el desierto seco del Alto Egipto y los dejó ahí, sin nombre, sin que nadie supiera qué había hecho. Cuarta pregunta de Spinoza: ¿quién gana institucionalmente si el texto dice lo que dice? Dámaso gana un imperio con una sola Biblia. La Iglesia gana el monopolio de la interpretación de esa Biblia. Los textos que estaban fuera del canon pierden legitimidad. Las comunidades que los usaban pierden autoridad. No es una conspiración, es política institucional. Y Spinoza lo dijo en el año 1670 con la misma precisión con que yo lo estoy diciendo ahora. El decreto de Gelasio, aproximadamente el año 492. El Papa Gelasio publicó la lista oficial de libros rechazados, la Gelasianum. En esa lista aparecen, entre otros, el Evangelio de Tomás, que los maniqueos usan, el Evangelio de Bartolomé, el Evangelio de Santiago el Menor, el Evangelio de Pedro, los Hechos de Pedro, el Evangelio de Andrés, los Hechos de Pablo y Tecla, el Evangelio de Matías, el libro de la infancia del Salvador, el Evangelio de Nicodemo, libro a libro, título a título, la lista de lo que no existe para quienes quieran existir dentro de la Iglesia. Ahora voy al número. El título de este video menciona 21 evangelios, los que están en el registro, los que los especialistas como Bart Ehrman en Lost Christianities y Elaine Pagels en The Gnostic Gospels documentan como evangelios con contenido superviviente sustancial o con mención en fuentes históricas. Evangelio de Tomás, Evangelio de María, Evangelio de Felipe, Evangelio de Pedro, Evangelio de Judas, Protoevangelio de Santiago, Evangelio de la Verdad, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Ebionitas, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilato, Evangelio de Bartolomé, Evangelio secreto de Marcos, Evangelio de los 12, Evangelio de los egipcios, Evangelio de Eva, Evangelio de la infancia según Tomás, Evangelio del Salvador, Evangelio de Matías, Evangelio del Señor, Evangelio de los 12 apóstoles. 21 evangelios. Algunos sobrevivieron completos en Nag Hammadi, otros solo en fragmentos.
otros solo en las citas de sus adversarios, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, que los mencionaban para refutarlos. Los que los especialistas llaman los 17 evangelios del título son los que no sobrevivieron o sobrevivieron solo fragmentariamente, los que la lista damascina y el decreto de Gelasio excluyeron, los que el edicto de Teodosio mandó destruir. 4 llegaron, 17 no desaparecieron solos, y aquí está lo que más me costó procesar cuando lo empecé a entender. No fue la lista, no fue el número, fue esto. Los 21 evangelios no fueron escritos por locos, ni por herejes, ni por personas que querían destruir la iglesia. Fueron escritos por comunidades de creyentes que querían preservar lo que habían recibido. Personas que copiaban a mano en escritoria sin calefacción. Personas que transmitían de generación en generación lo que sus maestros les habían transmitido. Personas que rezaban con esos textos, que formaban a sus hijos con esos textos, que enterraron a sus muertos con palabras de esos textos, y que cuando llegó la orden de destruirlos, algunos de ellos decidieron que no podían hacerlo. Los pusieron en jarras de barro, en el desierto seco del Alto Egipto, bajo piedras, sin nombre, sin posibilidad de saber si alguien los encontraría algún día. Si alguna vez te hiciste la pregunta, no necesariamente esta pregunta sobre los evangelios, cualquier pregunta sobre algo que te enseñaron como inevitable y que luego resultó tener una historia detrás. Si alguna vez sentiste que la fe que heredaste era más complicada de lo que te presentaron, que había conversaciones que no te invitaron a tener, que había textos que existían y que nadie te nombró, no estabas equivocado. Los primeros seguidores de Jesús también tuvieron esa conversación durante 200 años sin que nadie la declarara incorrecta. La conversación sobre cuál Jesús, sobre cuál Pedro, sobre el lugar de María, sobre si Judas traicionó o cumplió. La conversación que tú intuiste que debía existir es la misma que existió antes de que alguien decidiera que no podía seguir existiendo. Vuelvo a la biblioteca de la UNIVA. A esa tarde, con la fotocopia de Ireneo en la mesa, guardé la fotocopia. No la usé para la exposición. Hablé de la autoridad apostólica de los evangelios, de la tradición oral, de los criterios de canonicidad. Hablé de todo menos de los 4 vientos. No porque me lo hubieran pedido, sino porque entendí, sin que nadie me lo dijera, que ese era exactamente el tipo de argumento que no se ponía sobre la mesa en un grupo de reflexión bíblica en una parroquia de Guadalajara. Y esa comprensión, esa capacidad de saber qué se puede decir y qué no, esa es una de las cosas más eficaces que una institución puede construir. No la censura directa, la autocensura aprendida. Spinoza lo describió hace 350 años. Cuando una institución define el rango de lo pensable, ya no necesita prohibir las preguntas fuera de ese rango. La gente deja de hacerlas sola. No voy a decirte qué hacer con esto. No te voy a decir que los 4 evangelios son falsos. No te voy a decir que los 17 que no llegaron son verdaderos. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que Spinoza dijo. Cuando una institución toma decisiones sobre qué textos son sagrados y cuáles no, esa decisión no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto político, con intereses identificables. Y preguntarse cuáles son esos intereses no es irreligioso. Es la única manera honesta de leer cualquier documento histórico, incluyendo la Biblia que tienes en casa. Déjame terminar de la única manera que tiene sentido, con los nombres, los evangelios que circularon entre comunidades de creyentes reales durante 2 siglos. Los que rezaron con ellos, los copiaron, los transmitieron a sus hijos, los que alguien, en algún momento, decidió que no podían seguir circulando. Evangelio de Tomás, Evangelio de María, Evangelio de Felipe, Evangelio de Pedro, Evangelio de Judas, el Evangelio de la verdad, el Evangelio de los Hebreos,
el Evangelio de los Ebionitas, el Evangelio de los egipcios, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Bartolomé, el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Matías, el Evangelio de los Nazarenos, el Evangelio del Salvador, el Evangelio de la infancia, el Evangelio de Eva. Los leyeron personas reales, los copiaron a mano, los escondieron cuando llegó la orden. Algunos los pusieron en jarras de barro, los sellaron, los cubrieron con piedras en el desierto seco del Alto Egipto y los dejaron ahí, sin saber si alguien volvería.